El doctor puede dar la ponencia si gusta aquí o si gusta sentado allá para que no se canse como el Sentado. Sí, ¿verdad? Sentado porque no para. A ver, ¿dónde me voy yo a ubicar? Hay que ayudarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo sube? A ver, no hay subida por allá. Sí hay No hay subida subida por ahí. allá. No, es igual, sí, o sea, son escalones. Sí, es igual por ahí. ¿Dónde quieren? Vamos allá para no atravesar. Bueno, A ver, Luis, ahí te Sí. van. Haz cuidado con los cables, ¿eh? Y con los callos. Con los Eso no es cables y tanto problema. con los callos. Ya están acostumbrados. ya, ¿verdad? Yo creo que sí, no estaba esperando que pasara. Porque después se siente percibido. Yo creo que va a necesitar que alguien le pase la alarma. Sí. Yo creo que ahí sería. Vale, ¿por qué la... Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta conferencia que va a dictar el doctor Ramiro Iglesias Leal. Les puedo decir que el maestro Leal tiene la licenciatura en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de posgrado, Medicina Interna en París, Francia, Cardiología en Londres, Inglaterra, Medicina Aeroespacial en la Fuerza Aérea de la NASA de los Estados Unidos. Es coordinador del programa de Medicina Aeroespacial. Ha formado parte del grupo promotor de la Agencia Espacial Mexicana desde el año 2004. Es asesor del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional desde 2011 a la fecha. Forma parte de la Sociedad Mexicana de Cardiología, del Consejo Mexicano de Cardiología, de la Asociación de Medicina Aeroespacial de los Estados Unidos. Es fundador de la Asociación Mexicana de Medicina Aeroespacial. Es fundador de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y de la Sociedad Mexicana de Ciencias y Tecnología Aeroespacial. Tiene múltiples publicaciones. Entre sus distinciones está el haber sido invitado al control médico de las misiones del programa Apolo, los vuelos a la Luna, Houston, Texas, de 1968 a 1972. Recibió el Premio Especial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por su participación en la preparación de experimentos para la misión 61B y puesta en órbita del satélite Morelos 2 en 1985. Y la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, le invitó para ser colaborador con el tema El corazón en el ámbito espacial, como parte de la Enciclopedia de la Ciencia Espacial de la propia organización en Viena, Austria, en enero del 2017. Como ustedes pueden ver, tenemos el honor de tener a alguien que vuela alto, ¿sí? Pongan mucha atención a la plática que nos va a dar y los dejo por el maestro Leal.
Buenos días. Inicio esta plática agradeciendo a las autoridades de esta escuela de medicina y en particular a la doctora Beatriz Gallo, subdirectora de enseñanza de esta institución. Son muchos los temas de interés práctico y académico en esta área de la medicina aeronáutica y espacial. Pero la doctora Gallo con el staff de esta institución han elegido dos temas. Uno que es cotidiano, que es, digamos, muy necesario el conocimiento básico de cómo el vuelo, el viaje en avión afecta la salud humana. Esto es interesante, esto es necesario que se tenga una información básica, porque México es uno de los países con mayor desarrollo de la industria aeronáutica. En México se transportan alrededor, no tengo la cifra exacta, pero no estoy muy lejos de la realidad, alrededor de 60 millones de pasajeros al año. Solo el aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, recibe alrededor de 32 millones de pasajeros al año. Y si hemos dicho que de alguna manera, aún en las personas sanas, el vuelo modifica moderada o ligeramente la fisiología humana, entonces creo que esos millones de pasajeros tienen derecho a que el médico o los médicos en México y en todos los países tengan una, repito, información suficiente, básica, para que cuando, lo verán ustedes cuando ejerzan su profesión, cuando una persona con algún daño, con la presencia de alguna enfermedad o algún proceso que es tolerado a nivel, digamos, a nivel del mar o a nivel de la Ciudad de México, pero cuando se aborda un avión, ese proceso cardíaco, respiratorio, intestinal, etcétera, pues puede agravarse y puede provocar un problema serio. Y cuando a ustedes se les pregunte, doctor, ¿puedo volar? ¿Puedo viajar en avión? La mayor parte de los colegas no tienen una respuesta, digamos, informada, segura. ¿Por qué? Pues porque todavía no se ha incorporado a los programas de las facultades, de las escuelas de medicina de este país, una serie de conferencias o una materia, aunque fuera optativa, sobre medicina aeroespacial. Las aportaciones que la medicina aérea y la medicina espacial ha dado a la medicina en general son innumerables. Y solo por eso merecería que esta materia tuviese presencia en todos los programas del médico en formación. Bien. Me faltó mencionar que el Instituto Politécnico Nacional fue el primero que tuvo el conocimiento de estas cosas hace
algo más de 4 décadas. Aquí se publicó en la revista Acta Médica el primer trabajo sobre medicina espacial. El Politécnico es pionero también ahora en instituciones ya formales para la investigación y el conocimiento de las ciencias del espacio, la ciencia aeronáutica y espacial. Se ha creado recientemente el Centro de Desarrollo Aeroespacial en el Instituto Politécnico Nacional. A esa institución pertenezco y es precisamente una aportación del Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN, el responsable o el que ofrece esta serie de conferencias que vamos a tener en el instituto. Adelante. Vamos a hacer un análisis breve y general de las circunstancias que afectan la salud de pasajeros. Pues a nadie debe ser extraño porque el estrés del viaje, muchas gentes tienen fobia al vuelo, pero la mayor parte también tiene temores del vuelo en general. Curiosamente, es el medio de transporte más seguro en este mundo. Es 33 veces más seguro que el viajar en automóvil. 2,5 veces más que viajar en tren y algo similar que viajar en autobús. Se tiene miedo a la altura, pero y porque cuando ocurre una falla, pues es grave la consecuencia, pero el medio de transporte más seguro es el avión. Bueno, estrés del viaje. La siguiente. Muchos enfermos compensados desde el punto de vista respiratorio, muscular, cardíaco, etc., pues pueden desplazarse, pueden caminar, pueden hacer una serie de esfuerzos, pero generalmente en los aeropuertos, antes y después del vuelo, tienen que desarrollar a veces ejercicios, esfuerzos muy importantes. Los aeropuertos no contemplan muy bien para discapacitados como un servidor facilidades en forma total. Hay aeropuertos muy avanzados que tienen todas las comodidades, pero en general se tiene que realizar esfuerzo físico importante. La siguiente. Los horarios, la programación de los vuelos es muy exigente. Generalmente la partida y la llegada de los aviones es lo más puntual que se conoce. También hay retrasos, desde luego, por circunstancias meteorológicas o por otras razones de tipo técnico y demás. Pero generalmente es muy exigente la puntualidad en el vuelo. Todo esto lo menciono como una circunstancia general que impone estrés, que impone tensión emocional. La siguiente. Uno de los factores, son muchos, que intervienen durante el vuelo es la aceleración, la altitud, la hipoxia, la humedad ambiente, toda una serie de cosas que vamos a analizar. La aceleración
en aviones comerciales es pequeño, es mínimo, es muy tolerable. El que un avión despegue, pues no impone más que un poco de presión hacia atrás, mínima, durante el despegue y durante el aterrizaje en sentido contrario. Pero hay otro tipo de actividades aéreas, las de combate y las acrobáticas. Allí sí, las aceleraciones pueden llegar al extremo incluso de que el piloto, y si hay pasajeros también, desde luego si hay copilotos y demás, pues llegan hasta perder el conocimiento por efectos de la aceleración, que es la aceleración que llaman Z positivo. El vector de la aceleración actúa de la cabeza a los pies. Es la forma más delicada y más frecuente de que haya problemas incluso de pérdidas del conocimiento. Pero repito, en la aviación comercial, que es muy importante en el mundo, se trasladan alrededor de 2.000 millones de seres humanos por avión anualmente en el mundo. Pero, repito, la aceleración es mínima. Bueno, uno de los efectos más frecuentes en el organismo humano son los cambios de presión barométrica, presión atmosférica. Las cabinas de los aviones generalmente van presurizadas a una altitud equivalente a entre 1.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Pongamos 2.000 metros es el promedio de presión equivalente dentro de la atmósfera del avión. O sea, una presión atmosférica muy similar a la que tiene el Valle de México, la Ciudad de México y muchas otras ciudades del país. Nuestro país geográficamente cuenta con una meseta central de la República Mexicana entre las dos cordilleras, en donde radica más de la mitad de la población del país. Y estamos, los que vivimos en alguna parte de estas ciudades de la meseta central, estamos sometidos a una presión barométrica inferior a la que se tiene al nivel del mar. Bien, cuando un avión parte de la Ciudad de México o de otras ciudades de altura similar, no hay mayor cambio en el organismo humano, porque la presión dentro del avión es muy similar a la presión atmosférica de las ciudades de la meseta central de la República Mexicana. Pero si el avión parte de ciudades de la costa, de Monterrey, de Cancún, de Tijuana, etc., entonces sí, ese organismo está adaptado a una presión barométrica de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Y cuando el avión se eleva, pues es comparable, en unos minutos, es comparable a la presión atmosférica que tenemos en la Ciudad de México, que es de unos 580 milímetros de mercurio. Cuando un avión se eleva, cuando un avión despega de zonas bajas, la presión barométrica va disminuyendo. Y, de acuerdo con la ley de los gases,
el volumen de un gas es proporcional a la presión que sobre él se ejerce. Entonces, el aire que tenemos dentro de la caja del tímpano y el que tenemos en los senos paranasales y el que tenemos, por ejemplo, en el intestino, en el estómago, y si hay alguna gula enfisematosa en el pulmón, ese aire se dilata. Y si no tiene salida, como cuando se sufre gripa o algún otro proceso inflamatorio de vías respiratorias altas, puede haber un problema de parotitis, o sea, de expansión de un aire que está dentro de la caja del tímpano que no encuentra salida fácil y puede entonces provocar dolor intenso. De hecho, ha habido muchos casos relacionados con esta situación. Bueno, entonces, la presión barométrica pues va disminuyendo a medida que el avión se eleva hasta que llega a una altitud donde se cierra la cabina y ya se maneja una sola presión, que es, repito, entre 1500 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Además de una presión atmosférica menor dentro de la cabina, hay también un contenido de oxígeno menor. Nosotros tenemos una saturación de la sangre a nivel de la Ciudad de México de 91-92%. No tenemos el 98% o 100% como lo tiene la sangre de los habitantes de la costa o de zonas bajas. No, tenemos menos oxígeno en la sangre en la Ciudad de México. Tenemos un 7% menos de oxígeno en la sangre. El avión cuando se eleva pierde un poco de oxígeno en su ambiente interior. 7%. Pero a un pasajero de la costa, si por ejemplo tiene un proceso respiratorio restrictivo y ya tiene un 7% o una situación respiratoria que está oxigenando en menor grado la sangre arterial, entonces se suma el 7% de la cabina del avión a un porcentaje de un proceso respiratorio crónico, por ejemplo. Y si ese individuo, como ocurría en otros tiempos, fuma continuamente, entonces el tabaco, el humo del tabaco, cuando se fuma un cigarrillo tras otro, desatura también por el monóxido de carbono, producto de la combustión del tabaco, también disminuye alrededor de un 7%. Entonces ya llevamos 21% de desaturación de la sangre arterial. Entonces, cuando alguien le pregunte, ¿puedo volar? Pues tienen ustedes que explorar y darse cuenta cómo está la función respiratoria. Porque si ya hay una restricción, y si ese individuo es fumador o tiene un proceso respiratorio cardíaco crónico, pues habrá que tomar nota de eso. Otro factor es la baja humedad. Aunque en el cielo, digo, el techo atmosférico, están las nubes, sin embargo, a medida que uno se eleva en la atmósfera, se va perdiendo humedad también. Y a la altura de crucero de los
naves comerciales actuales, el aire es seco, 15-20% de saturación. En lugar de 50, 60 y hasta 70% de humedad que debe tener el aire invernal, fisiológicamente aceptable. Entonces, si el viaje en avión es prolongado, un viaje a Japón o un viaje a Europa, en fin, de varias horas de duración, lo probable es que el pasajero invariablemente llegue al destino, al aeropuerto de destino, deshidratado. Entonces, la información básica es que el individuo que viaja durante varias horas en avión debe ingerir mayor cantidad de líquido, agua en particular. Así es. Hay un problema que todavía no ha sido suficientemente tratado, y es que los asientos de un avión, por razones técnicas y por razones económicas, pues son estrechos, excepto en la clase premium, la primera clase. Pero la clase turista que le llaman, los asientos son generalmente muy estrechos. Y cuando son en filas de 3 o más, con los grandes aviones, pues es muy difícil levantarse, ir al baño o caminar en los pasillos, etc. En Inglaterra se han hecho reiterados estudios sobre las consecuencias de esa inmovilidad, de esa estrechez que impide que las piernas se movilicen en forma adecuada. Entonces han documentado, en Inglaterra sobre todo, se han dedicado mucho al estudio de los efectos del viaje en avión de trombosis venosa en los miembros inferiores y tromboembolias, o sea, desprendimiento de coágulos desde las venas de los miembros inferiores que van y se impactan en el pulmón. Eso es la tromboembolia pulmonar, que se produce después del vuelo. Cuando los pasajeros se movilizan, hay muchos casos documentados de tromboembolia pulmonar por el solo hecho de haber viajado en avión. Incluso en este país que menciono, Inglaterra, se han documentado casos después de varios días de haber hecho el viaje. Entonces, la estrechez de los asientos tiene que ver con ese proceso. Por razones que ignoramos, quizá los ingenieros aeronáuticos tengan mejor información que yo, pero hay zonas como en Los Ángeles, por ejemplo, California, en el que el ozono que debe estar en las capas superiores de la atmósfera, el ozono se concentra básicamente en la estratosfera, o sea, más allá de los 11, 12 kilómetros de altura, mucho más allá, se concentra el ozono. Habitualmente allí está el ozono, que nos defiende de la luz ultravioleta procedente del sol. Es decir, el aire en sí mismo no es suficiente, tiene que haber ozono, oxígeno atómico. Entonces, lo que se observa como en Los Ángeles frecuentemente y en otras regiones del mundo es que el ozono está contenido en capas más bajas de la atmósfera. Y claro, pues el avión está reciclando la atmósfera interior e introduce ozono en la cabina, y eso produce irritación de vías respiratorias.
Voy a acelerar un poco la presentación. Perdón, la anterior. No, eso. La Tierra está rodeada de cinturones de banales y que esta radiación cósmica está atrapada en el campo magnético terrestre y que viajan de un polo a otro las partículas, pues cuando las rutas son transpolares, la tripulación y los pasajeros reciben una dosis de radiación cósmica mucho más elevada que la que normalmente tenemos, que es tolerable en cualquier otra parte del mundo. Pero en los polos la radiación baja a niveles en que los aviones atraviesan esas concentraciones de radiación cósmica. Protones, núcleos de helio y núcleos de elementos más pesados y electrones. Entonces, se trata de evitar las rutas transpolares que ahorran muchos kilómetros, mucho combustible y mucho tiempo, pero hay un peligro constante atravesar esas zonas de intensa radiación cósmica. Yo quiero suponer que una persona de la costa o de cualquier otro lugar de zona baja, con alguna restricción cardiológica, por insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, toma un avión y viaja a Bolivia, a La Paz, Bolivia, o a Quito, Ecuador. Bueno, entonces aquí tienen ustedes el aeropuerto de La Paz, Bolivia. Nada más que ese aeropuerto y la propia ciudad están a muy cerca de 4 kilómetros de altura, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso impone una restricción de oxígeno muy severa. Entonces, cuidado cuando un pasajero les diga voy a viajar a alguna ciudad de los Andes, en particular acá en Bolivia, pues habrá que considerar la altitud del aeropuerto de destino, y es probable que enfermitos que están controlados a nivel del mar o a nivel de la Ciudad de México no puedan tolerar altitudes de esta magnitud. Temperaturas extremas. Imagínense ustedes un viaje desde Anchorage, que es la capital de Alaska, en que el hielo se prolonga hasta el mes de junio, y se traslada a algún lugar de la costa en México, o a Mexicali, por ejemplo, que es la ciudad donde se registran las temperaturas más altas en este país. A mí me tocó en una ocasión, cuando era director de los servicios médicos de la compañía mexicana de aviación, la extinta compañía mexicana de aviación, fui a supervisar los servicios médicos en la ciudad de Chicago en el mes de enero. Cuando abordé el avión de regreso, estaba a 15 grados bajo cero. Y todavía no, por lo menos en los aviones de nuestra empresa, no existían estos túneles, como llaman, ¿verdad?, que protegen al pasajero desde la sala de espera hasta el interior del avión, sino que se exponía uno a unos minutos, pocos desde luego, al frío ambiente. Bueno, me tocó abordar y esperar en la fila para subir la escalera unos minutos a 15 grados bajo cero. Resulta de que el aeropuerto de la Ciudad de México estaba cerrado por niebla,
fue en el mes de enero, pues que la Ciudad de México tiene neblinas muy fuertes en el invierno. El hecho es de que fuimos a parar a Acapulco. De ahí nos acreditamos un día en Acapulco. Pues la diferencia era 33, 32, 33 grados en Acapulco versus menos 15 grados en Chicago. Entonces, a dónde voy es sobre todo a mencionar que las tripulaciones, sobre todo los que vuelan con frecuencia, pues se ven expuestos a temperaturas extremas como es este caso. Bien. Otro asunto muy importante en un viaje en avión es cuando se vuela del este o hacia el oeste, es decir, los vuelos transmeridionales. Si un enfermo diabético se tiene que aplicar insulina a horas muy precisas, o tomar medicamentos antibióticos y demás 2, 3 veces al día o más frecuentemente, y el vuelo es hacia el oeste, entonces a la ciudad de París por México la diferencia es de 7 horas en promedio. En Moscú, por ejemplo, son 9, casi 10 horas la diferencia. ¿Sí? En Nueva Delhi, bueno, pues ahí son nuestros antípodas, exactamente la India está del otro lado del mundo, son 12 horas de diferencia. Si el paciente decide seguir el horario de las ciudades de destino en un sentido u en otro, pues va a tener muchos problemas. Entonces lo aconsejable es que siga en su reloj físico, no el reloj metabólico, sino el físico, siga tomando sus medicamentos como lo estaba haciendo en México. Y luego, si va a regresar 1, 2, 3 días después, que siga con ese horario y regresa en las mismas condiciones. Pero si va a permanecer más tiempo, entonces poco a poco puede ir recorriendo el horario para ajustarlo a la mañana, a la tarde y a la noche. Mañana, mediodía y la noche. Bien. Entonces, como ven ustedes, no solo es el asunto de los medicamentos, sino que hay trastornos metabólicos del sueño, de la actividad física, del estado de ánimo, etcétera, que cambian notablemente con los cambios de uso horario, cambios de zonas de tiempo. Hay que tomar en cuenta entonces esas diferencias notables, porque el reloj metabólico, el que tenemos incorporado al organismo, no cambia o cambia lentamente. Necesita un día por cada hora de diferencia. Si la ciudad de Roma, de París o de Londres está a 7 horas de diferencia y un pasajero se va a trasladar y va a estar más tiempo en cualquiera de esos lugares, entonces tiene que pasar 7 días para que pueda aclimatarse o sincronizar su reloj metabólico con el reloj astronómico.
Otra situación son las zonas de epidemia. Zonas de epidemia. Ha habido muchos casos en que las tripulaciones o los pasajeros pues adquieren no solamente las gripas, que es lo más común, sino padecimientos infecciosos epidémicos, cuando se tiene que acudir a una zona infectada o afectada. Bueno, para terminar, quiero mencionar a ustedes algunas contraindicaciones formales que tiene el uso de la vida. Es decir, no se debe viajar si se sufre, por ejemplo, voy a citar unos cuantos: asma con ataques repetidos, tromboembolia pulmonar como la que ven ustedes allá, del lado derecho o del lado izquierdo, en el caso del paciente. Ahí ven ustedes la imagen de un infarto pulmonar, de una tromboembolia pulmonar. O bien un infarto del miocardio en evolución, un infarto del miocardio reciente. Infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca. A ver si alcanzan a ver ustedes. Arritmia cardíaca, hipertensión. Bueno, son, claro, por sí mismas contraindican la movilización, pero les dejo una idea general de problemas, por ejemplo, de obstrucción intestinal, de una hernia hiatal muy importante, la hernia que se mete hacia el tórax, parte del estómago. Entonces el estómago normalmente en la parte superior, la cámara de aire del estómago se dilata y puede provocar problemas muy graves, o una hernia estrangulada, por ejemplo, o una insuficiencia cardíaca de cierta magnitud, o una insuficiencia respiratoria, una neumonía, en fin. A veces la gravedad del proceso pues es una contraindicación, digamos, que el propio paciente puede decidir, pero hay ocasiones en que procesos que son tolerables en zonas bajas con nivel del mar se agravan importantemente durante el vuelo. Claro, un paciente con esquizofrenia o con problemas de tipo mental que no es fácilmente controlable, pues sería también una contraindicación para el vuelo. Esta es un panorama general de la patología, de la fisiología humana en relación al viaje en avión. Si tenemos algún tiempo, me gustaría escuchar comentarios o preguntas. Gracias por su atención. Bueno, quiero agradecer al doctor Ramiro Iglesias el poder estar aquí compartiendo toda su vasta experiencia. Y bueno, pues muchachos, qué bueno que estén ustedes aquí. Dudas, preguntas, aprovechen en este momento que tenemos aquí al doctor. ¿Sí? Adelante, doctor. Doctor, ¿cómo se podrían mejorar los vuelos en aviones en un futuro? ¿Me escucha? Si no, ahorita yo se lo... Adelante, te escucho. Sí, ¿cómo se podrían mejorar los vuelos en avión en un futuro?
para que no causen estos problemas y sean más satisfactorios para el turista. En realidad, lo ideal sería que el avión tuviese una presión atmosférica dentro de la cabina en forma uniforme, que no haya estos cambios. Pero pues, eso lo puedes mantener durante el viaje, pero si tienes que elevarte, tienes que descender, necesariamente el avión tiene que presurizar o despresurizar su cabina. No sé si el interior de la Rosa, que es en el Centro de Desarrollo Aeroespacial, el coordinador de la difusión, a la divulgación del conocimiento de la ciencia espacial y aeronáutica, tuviera alguna opinión a este respecto. Adelante, por favor. Buenas tardes, Rodolfo de la Rosa, como dice el doctor. Sí, el problema es muy serio, porque la demostración la tenemos exactamente en los vuelos espaciales. El control que se debería de llevar en un vuelo sería una condición bastante anticomercial, sería muy caro pues que cada persona pudiera tener, cada persona que lo requiera, porque no todos lo requerimos, por suerte la mayoría de la gente no se ve afectada por las condiciones de vuelo en ninguna de sus fases, pero en un momento dado personas que pudieran requerir una atención más controlada necesitarían tener una especie o de cabinas o, como vemos ahí en el espacio, de trajes, ¿no? Que sería algo muy, muy complicado, y además tener el estatus médico de cada uno de ellos para poder llevar un control personalizado en esos casos que se requieran. Por otra parte, pues no todos vivimos en el mismo lugar, entonces no todos estamos en la Ciudad de México, aunque saliéramos de aquí, pero ¿qué tal si salimos de Cancún o de Acapulco y vivimos en la Ciudad de México, o vivimos en Monterrey, o vivimos en algún lugar más alto, en Toluca, por ejemplo, pero estamos tomando un mismo avión? Entonces sería muy difícil tener las condiciones óptimas para todos los pasajeros en todos los vuelos, porque los parámetros que hay que cumplir serían muy complicados. A futuro a lo mejor esto cambia y es posible pensar en algo así, pero por el momento, a corto y mediano plazo, yo veo muy difícil que estas situaciones se puedan mejorar sustancialmente para este tipo de pacientes. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos. Sí, doctora. ¿Qué complicaciones empiezan a tener, por ejemplo, los astronautas después de varios años? No escucho. Está preguntando qué complicaciones podrían tener los astronautas después de varios años de estar fuera del planeta. Tenemos programada otra conferencia sobre estos asuntos de medicina espacial. Bueno, sí, de hecho, el jueves a las 12 están ustedes invitados. Tenemos la conferencia del comportamiento del cuerpo humano en el espacio, pero bueno, todavía no hemos terminado aún. Pero la respuesta sería: tenemos experiencia de cosmonautas rusos que han permanecido más de un año en el espacio exterior y en ausencia de gravedad. El que tiene el récord ahora es un médico, por cierto, ruso, el doctor Valery Polyakov. Estuvo 438 días en el espacio exterior. Un tiempo suficiente, más que suficiente, para ir y volver a cualquiera de los planetas que están, o cuerpos celestes que están programados para ser visitados y poblados en el futuro.
hay muchos cambios en el organismo humano, muchos cambios. Y hay cambios no solo anatómicos y fisiológicos, sino cambios en la patología y cambios en la mentalidad o la psicología humana. Pero esos cambios sería prolijo en este momento enumerarlos siquiera, pero el jueves próximo, los días más, estamos de nuevo por acá y con mucho gusto te ampliamos la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí adelante, por favor. Cuando un piloto está en el aire, falla el sistema de presurización. ¿Cuáles son los problemas? Pregunta si cuando están en el avión y hay problemas de presurización, ¿cuáles serían los primeros síntomas que tendrían los pasajeros? Primero se siente molestia y dolor en los oídos, en los senos paranasales y probablemente incomodidad y molestia abdominal. Falta de aire, porque hay falta de oxígeno, pero también la presión arterial. Si la descompresión es muy severa, entonces viene lo que se llama aeroembolismo. Esto, los gases que tenemos disueltos en los líquidos y en la sangre, como es el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, se dilatan y entonces provocan cuadros severísimos de aeroembolismo o enfermedad descompresiva. Ok. Allá había otra pregunta para él. Buenas tardes. Lo que pasa es que tengo un familiar que vive en Chiapas y es del puerto. Entonces, lo que pasa es que ella tiene 70 años y ya tuvo una cirugía en el corazón, pero requiere de venir, de viajar para acá para que le hagan otra cirugía. Es recomendable que viaje en avión o que mejor se quede ahí y busque otra opción. Ok, ella está preguntando que tiene un familiar que vive en Chiapas, pero que tiene antecedentes de una cirugía cardíaca y que tiene que venir de Chiapas para acá, para la Ciudad de México. ¿Qué él recomendaría? ¿Que pudiera viajar en avión o que escogiera otro medio de transporte? Bueno, eso depende de qué tipo de operación es, cómo fue el resultado, cómo está su función cardíaca y respiratoria, no podría decirte, pero si está todo compensado y tuvo una operación de bypass o se le puso un marcapaso o tiene medicamentos y demás y está controlado, si está controlado no hay problema. A ver, díganos los detalles. Lo que pasa es que tuvo un infarto primero, pero se controló, logró salir adelante. Y Un infarto del miocardio. sí. ¿Cuánto tiempo hace? Como 6 meses más o menos. 6 meses. Bueno, ya está cicatrizado. Si el corazón está compensado, si no hay insuficiencia cardíaca, si no hay arritmia cardíaca importante, si no hay presión muy alta, y digamos, aunque él esté a nivel del mar, pues si está compensado, en principio puede hacer el viaje. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, doctor Salvador. Doctor, disculpe, ¿qué recomendación se le haría a los pacientes que usan auxiliares auditivos en el vuelo? ¿Qué recomendación se les puede dar a los pacientes que utilizan auxiliares auditivos durante el vuelo? Auxiliares auditivos de contacto solamente, ¿no? Sí. No. Está fuera de las cavidades que contienen aire y demás, ¿no? No necesita ningún consejo, es un aditamento, es algo que trae en contacto ahí con el canal auditivo. Pues
Si está muy, como dijera, muy bloqueado el canal auditivo, pues lo que tiene que hacer es despegarlo un poco, ¿verdad? Y seguir usando su auxiliar auditivo. No le veo ninguna contraindicación. Yo también tengo una pregunta, doctor. Sí. Un paciente, por ejemplo, con antecedentes de embolias, ¿hay alguna recomendación y pretende hacer un viaje, no sé, largo de 12 horas? ¿Hay alguna recomendación especial, no sé, darle algún aspirina, Protec, días antes del viaje? ¿O hay alguna recomendación que se le pueda dar como prevención? ¿Ha tenido embolias pulmonares? Pues sí, probablemente alguna antecedente de embolia pulmonar. Por problemas, digamos, circulatorios venosos de miembros inferiores. Sí. Sí, ahí hay que tomar precaución. Ok. Ya hablábamos de que gentes que no han tenido nunca un cuadro de tromboembolia lo sufren durante el vuelo. Entonces la recomendación es la siguiente. Primero, si no está tomando digamos antiagregante plaquetario que se llama, como es la aspirina o el clopidogrel, si no lo está tomando debe tomar aspirina. Ajá. Primero. Segundo, durante el vuelo debe movilizar continuamente sus piernas, continuamente. Es más, pues con la molestia de los demás pasajeros, si no le toca en el pasillo, caminar con alguna frecuencia durante el vuelo. Claro, cuando no haya turbulencia, ¿no? Caminar todo lo que pueda y movilizarse. Perfecto. Entonces, si se duerme porque lo vence el sueño, pues cada vez que se despierte, movilizar su... Porque ahí está el secreto, que la sangre no se estanque y se coagule y se desprende el coágulo. Nada más. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Una más? ¿Qué hay con respecto a los pacientes que tienen marcapasos? ¿Hay alguna complicación? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen marcapasos? ¿Existe alguna contraindicación para viajar? Hay una contraindicación. El paso del aparato de seguridad. Allí, cuando se cruza ese aparato que detecta armas o metales o armas blancas o pistolas, etc., allí el marcapaso puede trastornarse y puede provocar la muerte del pasajero. Entonces tiene que avisar con oportunidad que tiene un marcapaso cardíaco para que él no tenga que cruzar ese aparato, digamos, ese detector de metales, que es lo que llaman la seguridad. Debe evitar cruzar por ahí. Nada más. El vuelo en sí mismo no afecta el marcapaso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una más para allá. Por ejemplo, uno estando en un viaje, que si, por ejemplo, una persona se empieza a sentir mal o se desmaya o empieza a ver ese tipo de síntomas, nosotros como médicos, ¿cómo tenemos que reaccionar ante esas situaciones? Ok, si nosotros vamos en un vuelo y vemos que una persona empieza a tener síntomas, pues no sé, de que se desmayos o algún tipo de cosas, ¿cómo tendremos nosotros que actuar como médicos ante una situación así? Es muy buena pregunta. Gracias por hacerlo. Bueno, precisamente por eso se requiere de una información elemental básica de estas cosas durante la carrera. Bueno, pero ¿qué hacer? Lo mismo que se hace en tierra. Si es un paro cardíaco, pues ahí a dar resucitación cardiopulmonar, como se llama, ¿no? Maniobras cardiopulmonares. Si es una crisis de, ¿cómo le llaman?, de hiperventilación, que es muy común durante los vuelos, no darle oxígeno como hacen incluso los sobrecargos, ¿no? La sobrecarga.
es un individuo muy tenso, muy nervioso, una señora que todo lo que está viviendo, lo que está experimentando, y de pronto empieza a respirar rápidamente. Se llaman las crisis de hiperventilación. Allí está contraindicado el oxígeno, precisamente. Al contrario, hay que ponerle una bolsa de lo que haya de plástico, de papel, ¿verdad?, para que el dióxido de carbono no siga perdiéndose, sino que se concentre un poco más dióxido de carbono, y con eso puede corregirse la hiperventilación. Entonces, cuando vean eso, que está respirando muy rápidamente, piensen en una crisis de hiperventilación psicológica, digamos. No den oxígeno. ¿Qué es lo que hacen los sobrecargos? Sino al revés, hacer lo que acabo de mencionar para retener dióxido de carbono. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí hay otra? ¿Hay alguna indicación especial para pacientes que han tenido cuadros epilépticos? ¿Hay alguna indicación especial para pacientes que hayan tenido cuadros epilépticos? Sí, en principio la hipoxia leve o moderada que se tiene en el avión predispone a las crisis epilépticas. Entonces, el vuelo en avión es predisponente de crisis epiléptica. Ahí lo que tiene que hacer es, pues, digamos, llevar un equipito individual de oxígeno y hacerlo respirar oxígeno durante el vuelo. Ahí sí conviene el oxígeno. Pero recuerden que un epiléptico, en principio, si tiene muchas crisis, no debe volar. Ok. Pues, creo que hay muchas preguntas, no sé si tengan alguna otra. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia a todos ustedes, doctores. Les recuerdo que el día jueves a las 12 del día tendremos la conferencia, igual por el doctor Ramiro Iglesias, de la ponencia Comportamiento del Cuerpo Humano en el Espacio. El doctor Iglesias, si ustedes escucharon un poquito de su currículum, pues tiene amplia experiencia. Él estuvo trabajando como médico de apoyo en las misiones de Apolo 8. Entonces, bueno, pues como en la NASA, entonces, como ustedes pueden ver, pues el doctor tiene amplia experiencia. Entonces, pues creo que es una ponencia que tampoco se pueden perder. Entonces, pues muchas gracias al doctor, y bueno, el jueves ya también le estaremos dando su reconocimiento oficial, pero bueno, pues mientras nos quedamos en la espera de la segunda conferencia, y pues por favor un aplauso para él.